Anchorage, Alaska. 10 de la noche, hora de Moscú. Una tensión palpable llenaba el aire helado. Dos gigantes, dos líderes mundiales. Sus aviones en la pista, pero ellos no bajaban de inmediato. ¿Un teatro para el mundo? ¿Una estrategia psicológica? El suspenso era insoportable. Entonces, el rugido. F-22 y un bombardero B-2 Spirit, el mismo que atacó objetivos nucleares iraníes, atravesando el cielo nocturno. Una banda sonora de poder militar para un apretón de manos histórico. El pulso del mundo se aceleraba. ¿Paz inminente o el preludio de una tormenta aún mayor? El destino global pendía de un hilo. Su corazón se acelera, ¿verdad? Fue un momento cargado de simbolismo. Ambos presidentes, Donald Trump y Vladimir Putin, descendieron de sus aviones casi al mismo tiempo. Sus pies tocaron la alfombra roja. Se encontraron. Sus manos se entrelazaron. Una imagen que capturó la atención de millones. ¿Un apretón de manos de camaradería o un pulso de voluntades? La elección del vehículo fue la siguiente señal. No fue el Aurus de Putin, sino el imponente Cadillac de Trump el que los transportó. ¿Un sutil mensaje de quién lleva las riendas? ¿Un gesto de cortesía o una imposición de la superpotencia? La cumbre, el centro de toda la atención, se celebró a puertas cerradas. El formato, 3 contra 3. Por Rusia, el presidente Putin, acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, y su asesor, Yuri Ushakov. Por Estados Unidos, el presidente Trump, el enviado especial Witkoff y un nombre que causó gran revuelo, el senador Marco Rubio. La fuente original lo presenta como secretario de Estado, un error que muchos analistas han señalado como un posible desliz en la información o incluso una distorsión deliberada. ¿Es esto un indicio de la confusión o de la desinformación que rodea estos eventos de alto nivel? ¿Se está jugando con nuestra percepción? La duración de la reunión varió según la fuente. Bloomberg afirmó que duró casi 3 horas. Sin embargo, el Kremlin sugirió que se extendió hasta 6, una diferencia significativa. ¿Quién dice la verdad? ¿Y por qué querría alguien ocultar la duración real de un encuentro tan crítico? El misterio solo se profundiza. Lo que sí es un hecho innegable es la falta de resultados concretos. Al final del día, no hubo acuerdos tangibles que mostrar al mundo. Esto generó una ola de decepción y escepticismo. ¿Fue todo una fachada? Tras el encuentro, ambos líderes se dirigieron a la prensa, pero con diferencias notables. Putin habló el doble de tiempo que Trump, 8 minutos y medio para el presidente ruso, frente a apenas 3 minutos y medio para el estadounidense. Putin evocó la historia y la cercanía entre Estados Unidos y Rusia. Su declaración fue sorprendente. Afirmó que, si Trump hubiera sido presidente, no habría habido guerra en el país vecino. Una afirmación audaz, casi una justificación. ¿Está Putin intentando reescribir el pasado o señalando un camino alternativo para el futuro? Su discurso intentó posicionar a Rusia como la víctima, una nación buscando el fin de una gran tragedia y dolor. Una retórica que apela directamente a las emociones. Trump, por su parte, mantuvo un optimismo cauteloso. Reconoció que aún no hay acuerdo, pero inmediatamente añadió, las oportunidades son muy, muy grandes. ¿Una estrategia para salvar las apariencias? ¿O realmente cree en un futuro pacto trascendental? Ni Putin ni Trump respondieron preguntas de los periodistas. Un silencio que amplificó las sospechas. ¿Por qué el hermetismo? ¿Qué se discutió a puerta cerrada que no podía ser revelado? Las actividades post-cumbre también ofrecieron pistas. Trump regresó directamente a Washington. Putin, en cambio, hizo una parada inusual. Visitó las tumbas de pilotos soviéticos en Anchorage antes de volver a Moscú. Un gesto cargado de simbolismo nacionalista. ¿Un tributo a la historia o un mensaje velado de fortaleza? El almuerzo conjunto de las delegaciones fue cancelado. Este pequeño detalle fue interpretado por muchos analistas como una clara señal del fracaso, una tensión insuperable. ¿Fue la cancelación un signo de fricción o simplemente una formalidad omitida? La nación en la frontera, por supuesto,
seguía la cumbre con una atención extrema. Su asesor del jefe de gabinete, Mikhailo Podolyak, estableció 3 criterios innegociables para evaluar la cumbre. Primero, un cese al fuego inmediato, incondicional y completo. Segundo, principios de paz acordados con la nación en la frontera y Europa, sin derecho a veto de Moscú. Tercero, una señal clara a países que se benefician de recursos rusos. Apoyar la guerra significa aislamiento y pérdida de mercados. ¿Son estas condiciones demasiado ambiciosas? ¿O son la única vía para una paz justa? Dinos desde dónde nos miras para entender tu perspectiva sobre estas demandas cruciales. Los contactos secretos de Trump con Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, también salieron a la luz. Lukashenko invitó a Trump a Bielorrusia. Trump, agradecido, reconoció la liberación de 16 prisioneros políticos. Expresó su esperanza por 1.300 más. ¿Podría Lukashenko ser la clave para la liberación de más rehenes? El periodista Simon Schuster de Time Magazine afirmó que Lukashenko ha sido un canal de comunicación secreto entre la Casa Blanca y el Kremlin, un mediador inesperado en la sombra, un actor clave que manipula los hilos del diálogo. La capital de la nación en la frontera, Kiev, fue escenario de protestas. Manifestantes ucranianos se congregaron cerca de la embajada de Estados Unidos. Exigieron la liberación de prisioneros de guerra de Rusia. Su lema era claro: no el intercambio de tierras, sino de personas. Un grito desesperado por la vida. Esta es la realidad que enfrentan miles. Una madre, Valentina, cuyo hijo lleva más de 4 años en cautiverio, compartió su dolor. Su voz estaba quebrada. Mi sueño es que mi hijo me abrace, dijo. Ese es mi mayor sueño. No quiero nada más. ¿Escuchó Trump el clamor de estas víctimas? ¿Puede la diplomacia ignorar este sufrimiento humano directo? Es una pregunta que resuena en los pasillos del poder. La ausencia de acuerdos concretos en Alaska es mucho más que un simple revés diplomático. Es un presagio sombrío. Significa que el conflicto en el país vecino no solo persistirá, sino que podría intensificarse. La consecuencia más devastadora: un aumento implacable del sufrimiento humano. Más muertes, más desplazamientos, más traumas para civiles y soldados. ¿Puede el mundo permitirse esta agonía prolongada? Esto impacta directamente en su vida, en su economía. La incertidumbre geopolítica disuade la inversión global. ¿Afectará su estabilidad financiera? La continuidad de las sanciones contra Rusia es casi segura. Sin un acuerdo no hay alivio. Esto golpeará la economía rusa, sí, pero también tendrá repercusiones en el mercado global, en los precios de la energía, en la cadena de suministro de alimentos. Todo esto finalmente impacta su bolsillo. ¿Está preparado para los efectos de esta inestabilidad? La cumbre ha dejado al descubierto fracturas profundas. Las acciones de Trump, su disposición a dialogar directamente con Putin y Lukashenko, ponen a prueba la cohesión de la OTAN y la Unión Europea. ¿Se debilitará la unidad occidental? Las declaraciones desafiantes, como la de Polonia, podrían tensar aún más la cuerda. Esto podría generar divisiones internas críticas. ¿Puede la alianza soportar estas presiones? La situación en Bielorrusia es otra preocupación creciente. Si Lukashenko se afianza como un interlocutor internacional legítimo, la lucha de la oposición bielorrusa podría debilitarse significativamente. Sviatlana Tsikhanouskaya, la líder de la oposición en el exilio, perdería influencia. ¿Es este un revés para la causa democrática en la región? La democracia está en juego, y cada movimiento cuenta, pero el foco de la indignación también se desplaza a Alemania. La demanda presentada por activistas de derechos humanos contra sus propios ministros es sin precedentes. Exigen el encarcelamiento de Alexander Dobrindt y Johann Wadephol. Repito, estos nombres no corresponden a los actuales ministros de Interior y Asuntos Exteriores de Alemania. Este es un error significativo o incluso desinformación, pero la acusación en sí misma es impactante. Se les acusa de no prestar ayuda a más de 2.000 afganos, ciudadanos con aprobación oficial para entrar en Alemania. Estas personas están siendo arrestadas y deportadas por Pakistán. Quedan a merced de los talibanes.
Imagine el terror. 2.000 vidas en juego, cientos ya arrestados, 34 deportados. ¿Puede la burocracia europea condenar a miles a una muerte casi segura? El activista Alexander Fröhlich denunció la inacción del gobierno alemán. Para él es una vergüenza, una indiferencia que condena a miles a la muerte. ¿Es esta inacción una incompetencia o una decisión política deliberada? ¿Una política de no acogida para disuadir a más refugiados? Si esto es cierto, las implicaciones morales son devastadoras. La crisis humanitaria no solo es una cuestión de ética. Podría desatar una crisis diplomática con Pakistán. Socavaría la credibilidad de Alemania en derechos humanos. ¿Cómo afectará esto a la reputación global de Alemania? Los valores occidentales, la propia democracia, están en juego. Se ven comprometidos por la ineficacia diplomática, por la presunta falta de acción humanitaria. Los riesgos militares son evidentes. Sin una hoja de ruta clara para la paz, los enfrentamientos en la nación en la frontera no cesarán. El discurso polaco, que declara la derrotabilidad de Rusia, podría ser interpretado como una provocación directa por Moscú. Esto es un polvorín. Podríamos estar presenciando una escalada aún mayor de la militarización, la carrera armamentista en Europa Oriental. ¿Quién se beneficia de esta escalada? ¿Y qué precio pagarán los ciudadanos? La polarización interna también es una amenaza. En el país vecino, las voces de los soldados chocan con el optimismo oficial. En Lituania, una división política explosiva. Incluso en Rusia, un pueblo cansado de las sanciones se enfrenta al orgullo nacional. Todo esto fragmenta la sociedad, divide a las naciones. ¿Qué piensan ustedes de esta situación? Compartan su opinión en los comentarios. La cumbre de Alaska. Un encuentro de alto voltaje. Oficialmente, sin resultados. Pero, ¿y si todo fue un engaño? Muchos analistas, basándose en la cancelación del almuerzo y la discreción de los líderes, susurran que fue un fracaso en apariencia. La verdad es más inquietante. La teoría de la conspiración más potente. La cumbre fue puro teatro, una cortina de humo. Su objetivo, ocultar acuerdos secretos. A pesar de la falta de resultados concretos declarada, la reunión duró horas, y ningún líder respondió preguntas. Esto sugiere que los verdaderos acuerdos se gestaron a puerta cerrada. El circo mediático, solo una distracción. ¿Qué se ocultó realmente en Alaska? ¿Qué pactos inimaginables se sellaron lejos de las cámaras? ¿Estamos siendo manipulados? Pensemos en los motivos de los participantes. Donald Trump, el negociador audaz. Para sus partidarios, un líder pragmático. Un hombre que busca la paz a través del diálogo directo, saltándose el protocolo. Un hacedor de paz que puede hablar incluso con los adversarios más duros. Para sus críticos, un presidente ingenuo, o peor aún, manipulado por la retórica rusa. Incapaz de lograr acuerdos concretos. Un líder que socava la unidad occidental al sentarse con los enemigos. Un títere de Putin o un líder irresponsable. La falta de preparación especial de Trump para las conversaciones puede interpretarse de ambas formas. ¿Fue su genialidad espontánea o una preocupante falta de seriedad? Vladimir Putin, para sus defensores, un líder que busca estabilidad, un garante de la seguridad nacional rusa, alguien que extiende una mano amiga para terminar un conflicto que le duele, siempre y cuando se reconozcan las legítimas preocupaciones de su país. Para sus detractores, un hipócrita. Un agresor que habla de paz mientras perpetúa la agresión. Usa el dolor para justificar sus demandas. Siembra división entre la nación en la frontera y sus aliados. Sus expresiones faciales en la cumbre fueron observadas con lupa. ¿Eran genuinas o maquiavélicas? Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso, según algunos, un mediador astuto, se posiciona como el puente secreto entre dos potencias. Así aumenta su propia relevancia internacional. ¿Es un estratega hábil? Otros lo ven como un agente doble, un cómplice del Kremlin. Busca legitimar su régimen a través de contactos de alto nivel. La revelación de Simon Schuster en Time Magazine lo estableció como un canal secreto.
¿Con qué propósito real? ¿La liberación de 16 prisioneros fue un mero cebo? ¿Un pretexto para el diálogo? Y ahora el escándalo de Polonia. El nuevo presidente polaco, Karol Nawrocki, declaró audazmente que Rusia puede ser derrotada en el campo de batalla. Una declaración durante un desfile militar. Pero, un momento. El presidente de Polonia es Andrzej Duda. Este nombre, Karol Nawrocki, es incorrecto. ¿Es un error colosal? ¿O una señal deliberada de desinformación? ¿Un intento de sembrar confusión? ¿Quién se beneficia de que la gente piense que Polonia tiene un nuevo presidente con una retórica tan belicista? Esto es un escándalo mediático, una prueba más de la guerra de información, de las noticias falsas que buscan manipularnos, la impactante declaración que quieren ocultar. ¿Con qué fin? La demanda contra los ministros alemanes, Alexander Dobrindt y Johann Wadepohl. También estos nombres son incorrectos. Este es otro error, otra posible desinformación. Esto es una cortina de humo. Para encubrir una política deliberada de no acogida de refugiados, ¿es la inacción una incompetencia o una decisión política? ¿Una decisión para disuadir a más afganos? Crímenes de lesa humanidad en Alemania. La verdad oculta detrás de la indiferencia de los ministros. ¿Cuántos inocentes morirán por su política? Estamos en una era de opacidad y agendas ocultas. Suscríbase para recibir un análisis honesto. Para protegerse de los fakes. Es su defensa. Esta cumbre, sin resultados claros, evoca ecos de la Guerra Fría. Aquellos encuentros entre superpotencias, a menudo cargados de gestos simbólicos, pero carentes de sustancia real. ¿Estamos reviviendo esa tensión? ¿O es peor? La historia nos enseña. Polonia, por ejemplo, no olvida. El nuevo presidente, Karol Nawrocki, cuyo nombre, recordemos, es incorrecto según fuentes fidedignas, hizo una declaración poderosa durante un desfile militar. Afirmó que Rusia fue derrotada por Japón a principios del siglo XX y derrotada por los polacos en 1920. La batalla de Varsovia, el milagro del Vístula, es un hito crucial. Demuestra que Rusia no es invencible. Un mensaje claro. Y hoy, por más de 3 años, ha sido detenida tras la agresión en la nación en la frontera. Una retórica desafiante en un momento de máxima tensión. El desfile en Varsovia fue una imponente muestra de fuerza. 4.000 soldados polacos marcharon con orgullo. 200 efectivos de países de la OTAN los acompañaron. 50 aviones F-16 sobrevolaron el cielo. Tanques Leopard, K-2, Abrams, vehículos blindados, sistemas Patriot y HIMARS. Todo un arsenal, un despliegue de músculo militar que envía un mensaje inequívoco de unidad y determinación. ¿Es esta la preparación para el próximo campo de batalla? Mientras tanto, las relaciones entre la administración de Biden y Rusia han sido difíciles, según el propio Putin. Esto contrasta con su optimismo y aparente apertura hacia Trump. ¿Es este un intento calculado de Rusia para sembrar división entre los aliados occidentales? ¿Una estrategia para debilitar el Frente Unido? Los ciudadanos rusos, como Mikhail Belousov y Anastasia, expresan un cansancio palpable por vivir bajo las sanciones. Este sentir popular es una presión para Moscú. Muestra el impacto de la presión económica y el deseo de que se levanten esas restricciones. ¿Hasta qué punto influirá este agotamiento en las decisiones del Kremlin? La crisis de los afganos en Alemania se inscribe en una tendencia global. Los movimientos migratorios masivos, la aparente incapacidad de los estados para gestionarlos de forma ética. La retirada de Afganistán en 2021 dejó a miles en una situación vulnerable, el caos en Kabul. Ahora, la indiferencia alemana condena a miles a la deportación y quizás a la muerte. ¿Es esta la vergüenza de Europa? Un genocidio silencioso en ciernes. ¿Y qué hay del avance tecnológico? En Pekín, China organizó los Juegos Mundiales de Robots Humanoides. Robots compitiendo en carreras, fútbol, artes marciales. Un suspiro colectivo cuando un robot se cae a 1 metro de la meta. Articulaciones rígidas, caídas, tiempos de descanso.
Estas imágenes sugieren tanto el vertiginoso avance tecnológico como sus actuales limitaciones. China impulsa activamente la diplomacia robótica. Esto conecta con una tendencia global mayor, el avance tecnológico incesante, los posibles cambios en el futuro del trabajo y la guerra. Mientras el mundo se desgarra en conflictos geopolíticos, China avanza hacia un futuro posthumano. ¿Estamos preparados para esta transformación? ¿Cómo afectará esto la forma en que se libran las guerras? ¿Y cómo vivimos nuestras vidas? Queremos saber tu opinión sobre estas tendencias globales. Tu perspectiva es crucial. Después de una cumbre con resultados tan ambiguos, el futuro global se presenta incierto. El escenario más probable es un estancamiento prolongado, un diálogo superficial, sin acuerdos de fondo. El conflicto en el país vecino se convertirá en una guerra de desgaste, una agonía lenta y dolorosa. Estados Unidos mantendrá un apoyo vacilante, inconstante, sin un compromiso total. Bielorrusia seguirá siendo ese puente ambiguo, un actor que juega en dos bandos. La crisis humanitaria alemana, lejos de resolverse, se agravará. La inacción condena a miles. Esto es la larga agonía. Cómo la indecisión global condena a la nación en la frontera a un sufrimiento interminable y a Alemania a la vergüenza internacional. Un futuro de incertidumbre. Pero ¿qué pasaría si las cosas empeoran drásticamente? El peor escenario es un abismo. El diálogo, ya frágil, se rompería por completo. Trump, si vuelve al poder, podría priorizar sus propios intereses nacionales. Desmantelaría el apoyo crucial a la nación en la frontera. Rusia, sintiéndose sin restricciones, avanzaría sin piedad. La OTAN, ya tensa, se dividiría irreversiblemente. La crisis afgana, lejos de encontrar solución, se transformaría en una catástrofe humanitaria sin precedentes. Este es el mundo al borde del abismo. La cobardía de Occidente entregaría a la nación en la frontera a las fauces del oso ruso y condenaría a miles a una muerte segura. Una visión aterradora. Existe, sin embargo, un escenario inesperado, un giro dramático que nadie vio venir. La gran traición. Donald Trump y Vladimir Putin, con la mediación secreta de Alexander Lukashenko, acordarían un gran compromiso. Este pacto secreto implicaría concesiones territoriales para la nación en la frontera. Una partición, una entrega de soberanía. A cambio, un fin de las hostilidades nominal. Y la eliminación de sanciones contra Rusia. ¿Sería esto una paz real o una capitulación? Los aliados europeos se sentirían traicionados, despojados de su influencia, marginados en las decisiones clave. La confianza entre las naciones occidentales se desmoronaría. ¿Será este el pacto secreto que nadie vio venir? ¿Vendió Trump a la nación en la frontera a cambio de una paz efímera? Esta teoría, aunque conspirativa, no puede descartarse en un mundo tan volátil. En este complejo tablero, ¿quién gana y quién pierde a corto plazo? Vladimir Putin, sin duda, consolida su posición. Dialoga con Estados Unidos en pie de igualdad, sin hacer grandes concesiones. Gana tiempo, gana legitimidad internacional. Alexander Lukashenko se eleva a una figura clave en la diplomacia, escapando de su aislamiento. Y Donald Trump, proyectándose como un estadista, capaz de dialogar y buscar acuerdos directos, refuerza su imagen política. Pero las pérdidas son inmensas. La nación en la frontera. Su demanda de una paz real y soberanía se diluye en diálogos sin resultados. Sus soldados siguen muriendo en el frente. El pueblo afgano. Miles están condenados a la deportación y a una muerte cruel por la inacción alemana. La oposición bielorrusa, liderada por Tsikhanouskaya, ve su lucha debilitada si Lukashenko gana legitimidad. Y los valores occidentales, la propia esencia de los derechos humanos y la democracia, se ven comprometidos. Compromisos por la ineficacia diplomática, por la presunta falta de acción humanitaria. ¿Qué nos depara el mañana? ¿Prevalecerá la diplomacia o la fuerza? ¿La humanidad o la indiferencia? El mundo observa. Podemos confiar en que la diplomacia, tal como la conocemos,
¿Traerá una paz duradera en un mundo tan fragmentado? ¿O es, en realidad, solo una elaborada cortina de humo diseñada para ocultar acuerdos secretos y manipular la percepción pública? Esta es una pregunta crucial que debemos hacernos. La verdad, a menudo, no reside en los titulares grandilocuentes. Se encuentra en los detalles ignorados, en las voces silenciadas, en las contradicciones que nadie quiere señalar. Y es precisamente eso lo que buscamos desvelar en este canal. Suscríbase a este canal ahora mismo. No somos un medio más. Somos el medio más honesto, el único que no está proplano. Compartimos hechos, la cruda realidad de lo que sucede, y decimos la verdad, cueste lo que cueste. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque no aceptamos dinero de propagandistas, de ninguna facción, de ningún gobierno. Nuestra existencia depende exclusivamente de sus visualizaciones y de su valioso apoyo. No se pierda ninguna de nuestras actualizaciones críticas. Pulse la campana de notificaciones para estar siempre un paso adelante. Y por favor, deje su opinión, su perspectiva, su análisis justo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué cree que pasará después de esta cumbre de alto riesgo? ¿Y qué rol, qué destino le aguarda a la nación en la frontera en este complejo ajedrez geopolítico? Su voz es importante. Deje su comentario.